José Pastor Villegas y Jesús Francisco Pastor Valle. Nos van a presentar la ponencia en el tricentenario del nacimiento del español ilustrado Antonio Pons Piquer, 1725-2025. 2 puntos. Vuelo humano en Plasencia, en el siglo XVI, y globo aerostático en Versalles. Decía que por mi formación profesional estoy acostumbrado a hablar de pie y sentado no me encuentro en forma, ¿no? Es que estamos para la tele. Sí, el título está en el resumen, está anunciado aquí. Los dos autores, Jesús Pastor Valle, ingeniero industrial, y yo soy aprendiz. Y hemos elaborado esta comunicación en consonancia con la dedicación a que están estos coloquios que están dedicados a Pons. El Antonio Pons Piquer en este tricentenario. No hablamos de su obra ni mucho menos, porque ya se dieron las características en la conferencia inaugural. Simplemente me quedo que era una forma confidencial de por carta, el carteo, la forma que se tenía en aquellos momentos y que se anunció. Bien, antes que nada quiero recordar una vez más que yo vine en los 43 coloquios históricos por aquí, me trajo mi primo Vicente Pastor, le agradezco mucho que me dijera, vente, que nos... En fin, puedes aprender como a ti te gusta y nos puedes ayudar. Pues nada, desde entonces me enganchó y es un placer estar aquí. Siempre traemos temas que están relacionados con la ciencia y la tecnología. El gran problema que hubo en los siglos XVI y XVII es que el conocimiento, pues lógicamente, toma caminos diferentes, toma caminos de herradura diferentes. Las ciencias experimentales y la tecnología van por una parte y las humanidades van por otra, se empiezan ahí a separar y eso nos ha perjudicado. Entonces el conocimiento interdisciplinar nos viene muy bien. Tocamos temas de ciencia y tecnología, pero con un contexto que es de tipo histórico. Bien, siguiente paso. La estructura del trabajo es una introducción, como ahí aparece, un intento de volar en Plasencia que refleja Antonio Pons Piquer, un intento en el siglo XVI. Ha estado más o menos ahí difuso. Él lo da como un hecho real que se produjo en el siglo XVI, en Plasencia. Ahora entraremos en detalle, basándonos en una de las obras de Antonio Pons, que ahora precisaremos. Y luego hay otro hecho real que ya es de la Ilustración, que es de 1783, que es el primer elevación, mantenimiento y descenso de un globo aerostático, Montgolfier, es decir, de aire caliente. Está reflejado en otra obra de Pons Piquer, que es el viaje fuera de España. Este fue un gran viajero y viajó tanto en España como por Holanda, Dinamarca, etcétera, etcétera. Y entre lo mucho que hay, pues nos hemos fijado en este aspecto porque fueron los inicios de la aerostación, como vamos a ver en este momento. Después tenemos unas conclusiones, hay un epílogo para ver la situación actual, porque es que no nos queríamos enrollar demasiado, pero queríamos conectar el momento de la ilustración con el futuro, con lo que vio Pons en directo, su opinión en aquel momento y lo que ha sido la realidad. Bien, y tenemos ahí las referencias. Sigue. Yo suelo acostumbrar, sigue, un momento, quiero deciros que el conocimiento se ha conseguido desde tiempo muy atrás. Nuestros antepasados se fijaron en la conquista del fuego, etcétera, etcétera. Y siempre, pues el volar los pájaros, pues me imagino que le llamó la atención, el volar las aves, ¿no? Como el ser humano no podía volar, sin embargo, aquellas aves sí podían volar. ¿Sigue?
El conocimiento se ha ido ensanchando con el tiempo, viene a ser como una isla, como si fuera la isla de Plasencia u otra cualquiera, que ha aumentado de tamaño con el tiempo en un mar, en un océano que es el de la ignorancia. La ignorancia era mucha y entonces la ignorancia se ha reducido con el conocimiento, que se ha conseguido al cabo del tiempo por suma de hombres y mujeres que tienen una configuración neuronal especial. ¿Sí? En nuestra aportación en estos coloquios se trata, como digo, del intento humano de Boar en la ciudad de Plasencia en el siglo XVI, que relata en su viaje de España, concretamente en el tomo séptimo, y de la famosa ascensión y descenso en un globo aerostático en Montgolfier, en Versalles, Francia, en el año 1783, que lo describe en el viaje fuera de España, y es la primera información que se tiene en esos momentos. En la España de la Ilustración ya teníamos un boletín oficial del Estado, entre comillas, especial, que se llamaba La Gaceta, en aquellos momentos. Él lo relata en su obra Viaje fuera de España. ¿Sigue? Bien, antes que nos calentemos un poco más la cabeza, yo siempre acostumbro a adelantar las conclusiones. El objetivo que pretendíamos era ese que hemos anunciado. Bien, a las conclusiones que nosotros hemos llegado es la siguiente. Viendo lo que dijo Pons Piquer y algunas precisiones nuestras con otro tipo de documentación. Antonio Pons Piquer, en su viaje de España, en el tomo séptimo, la carta sexta, que lo publica en 1778, ya nos dijo en la conferencia inaugural los muchos tomos que había y demás, ¿no? Pero este, publicado en el 78, tomo séptimo, considera hecho cierto el vuelo de un hombre sobre la ciudad de Plasencia hasta precipitarse fuera del recinto amurallado de la dehesa de los caballos. La dehesa de los caballos, actualmente, quienes conocéis Plasencia, todos hemos ido a Plasencia, al llegar a ese polígono industrial que tiene, antes de llegar a todo eso, era la dehesa de los caballos. Actualmente se llama así, precisamente, polígono industrial dehesa de los caballos. El hecho lo había recogido el humanista jesuita Juan Luis de la Cerda, en Toledo, quien atribuyó el vuelo al reconocido artista Rodrigo Alemán, así llamado, Rodrigo Alemán. No lo menciona Pons Piquer, pero lo retoma todo oralmente, lo que se transmitió hasta llegar a Luis de la Cerda. Él ya lo queda fijo el hecho, por escrito, por primera vez, que lo había ido oralmente de gente sucesivas generaciones, pero vivas todavía, vivas todavía. Es el autor de la sillería del coro de la Catedral de Plasencia. Sillería de la Catedral Vieja, hoy actualmente en la Catedral Nueva. Cuando estuvimos por Plasencia en aquel viaje, creo que tuvimos ocasión de ver, se preparó para la Catedral Vieja. Un gran artista, era multidisciplinar en el conocimiento, no había aquella escisión en aquellos momentos de las ciencias experimentales y la tecnología con las humanidades propiamente dichas, y aquella gente sabía de todo. Sabía de todo. Hemos tenido que dividirnos por la cuestión de método, por el alcance, porque el disco duro no va a parar. El vuelo lo pudo iniciar en 1504, porque es que la biografía de la Real Academia Española de Rodrigo Alemán da fallecido en el 1504. Si las cosas van por ahí, pues lógicamente es que murió como consecuencia del accidente. Voló un tren. Pasó la muralla. Luego veremos desde dónde se lanzó. Pero se puede considerar estimativamente, mientras que no demostremos otra cosa, que pudo ser en el 1504. Estaba privado de libertad. Estaba privado de libertad pues, por razones
Subía, mirar toda la sillería del coro de la catedral, por la cuestión literaria, había trabajado en Toledo, en Ciudad Rodrigo, al mismo tiempo, la sillería, tal, y parece que hubo allí desavenencias o era un judío converso por conveniencia, por lo que nos vemos en los retablos es lo que hay. La causa es que el hombre, unos dicen que si se fue al Alcázar de Plasencia, que ya no existe, que existió esa fortaleza en la parte norte, o bien que se refugió en la iglesia catedral, en aquel momento en la torre, y allí no le podían apresar, ¿no? De alguna manera. Bien, y fue un artilugio de su invención. Esta conclusión es la que vamos a llegar. Y la siguiente conclusión es que el mismo autor, Antonio Pont-Piquet, en su viaje fuera de España, es decir, concretamente en el tomo segundo, el viaje fuera de España tiene 2 tomos. No lo mencionó el ponente en la inaugural porque se centró más en el viaje de España, los numerosos tomos. En el segundo tomo y último, en la carta octava, llega a tiempo a Versalles con el objeto de ver ese espectáculo que puede decir uno de los mayores espectáculos del mundo hasta aquellos momentos. Aquello fue un hito publicado en 1785, el tomo, relaciona con admiración el ascenso y el descenso del globo aerostático Montgolfier realizado en Versalles, Francia, en presencia de los reyes franceses Luis XIV y María Antonieta. Estábamos a punto de haber llegado a la Revolución Francesa, le faltaban poquitos años, ¿verdad? En 1789 le faltaban pocos años. Bueno, esto lo presencial. No precisó la fecha, pero nosotros hemos concretado que fue concretamente el 19 de septiembre de 1783. Una tercera conclusión y última es que Antonio Pont-Piquet presenció los conocimientos de la aerostación. Con el transcurso del tiempo, el avance científico ha sido muy importante en las numerosas ciencias y en la tecnología, en particular en la aeronáutica y la astronáutica. Aeronáutica, nos estamos limitando a la Tierra, y astronáutica, nos estamos refiriendo a la Luna, nos estamos refiriendo a los viajes a Júpiter, etcétera, etcétera. Bien, sigue. Dicho esto, que fijemos las dos cosas, alguna imagen ilustrativa podemos comentar ahora. Sigue. El mito de volar, como digo, ese ser humano primitivo, pues diga, vuelan los pájaros, vuelan diferentes tipos de aves. Bueno, que todos conocemos la caída de Ícaro, ¿verdad? Alguna vez referenciado como el padre era un gran artista y el hijo, en la cuestión de volar, yo me pongo las plumas, me pongo la cera y todas estas historias, me voy para arriba y ya está, el sol derrite y tal. Esto es mitológico. Sí. Pont fue miembro de la Real Academia de Bellas Artes. Ya en el Palacio de Goyeneche, cuando estuvimos en Madrid, nos enseñaron la Casa de la Panadería, que tuvo la sede en ese momento la Real Academia. Esta está en Alcalá 13, es estupenda, si no la habéis visto, daros una vuelta por allí porque hay muchísimo que aprender. Pont-Piquet, este es un autorretrato que lo dona, como era frecuente, aquellos miembros a la propia Real Academia. ¿Bien? Bien, en la portada del primer tomo, donde está recogido el vuelo que realiza el ser humano desde Plasencia. ¿Sigue? Y esta es la imagen, la hemos puesto más, si la podemos mirar, en la Catedral Vieja, os daba la imagen de la portada. O sea, considera la girada, aquí se tiene que haber girado si puede, bien, y si no, pues nada. Vale. Que muchas veces cuando hablamos de catedral, pues, lógicamente hay que empezar por la Catedral Vieja. No perdemos tiempo, no perdemos el tiempo. No lo imaginamos, tiene un rosetón gótico, etc. Sigue la siguiente.
Bien, y ahí, para esta catedral vieja, se le encargó el coro. Realiza en madera de nogal una obra magnífica. Supongo que lo habéis visto, si no lo habéis visto, pasaros por Plasencia, que está muy bien hoy. La posibilidad de seguir todos los diferentes puntos, muy interesante. Entonces, en las diferentes sitiales que tienen la parte baja y la parte alta del coro, pues en concreto, en el 21 hay una silla, cada uno de los canónigos, y central, que era la del obispo, y luego le añade para los reyes católicos, que es más tarde. Bueno, pues en lo que se llama Misericordia, que es la banqueta, no sé si veis en la fotografía de la izquierda, que es toda, digamos, la silla, pero ahí está la parte donde se sientan, ¿verdad? Pues está recogida. Y aquí está, o sea, esa parte se baja y se sentaban allí. Y en la parte de abajo, pues, ¿qué es lo que le llaman? Ahí está el detalle que yo sospecho tiene todos los indicios de que ese sea un autorretrato. Bueno, no sería autorretrato, sería una autoescultura o tal, tallado la imagen del propio Rodrigo Alemán, que procedía de Centroeuropa. Son la gran cantidad, el elevado número de aquellos científicos, de aquellos tecnólogos y diferentes artistas que vienen de Centroeuropa a España en aquellos momentos. Y pues uno en el siglo XVI pues está trabajando ahí en su taller, está con un taller de carpintería, el detalle en la parte baja. Todo esto lo explicamos con más detalle en la siguiente. Y este verdaderamente, no sé si lo conocéis, es una vista de Plasencia, concretamente de 1573, lo más antiguo que he podido conseguir. Está Plasencia amurallado, por esa muralla que hoy día podemos ver cuando nos metemos por la Nacional 630 antigua que atravesamos la ciudad. A izquierda hoy día está muchísimo más despejada y está ahí el río. Bueno, pues el salto que dio, no tenemos para indicar ahí, si no lo hubiéramos... Vale, el salto es desde la parte de abajo. Sí. Está aquí el río, que viene buscando el puente de Trujillo, que está por allí, y más a continuación está el puente de San Lázaro, y más hacia arriba, la isla y tal, está el puente que llaman de piedra, que lo hizo, está atribuido, por lo menos la parte inicial, al propio Rodrigo Alemán. Y en Plasencia, la escuela de arte, hay escuela Rodrigo Alemán, es decir, este artista existió en Plasencia, porque no podemos estar equivocados a lo largo del tiempo, la escuela que está allí cercana y demás. Saltó desde la parte más baja, desde lo que es la torre de la catedral, que se encuentra por la muralla, en lo que se llama la puerta del enlosado. Si conocéis todo aquello de la barbacana que tiene, tiene esa muralla. Se puede visitar, hay una puerta que siempre está abierta, a mí me la han abierto para que entrara por allí, y tengo un montón de fotografías para cerciorarme del hecho y todas estas cosas, y para mí fue un recorrido relativamente pequeño. No recorrió toda la ciudad, como se dice, porque entonces aquello sería ir en parapente, cosa que en aquellos momentos no pudo saltar desde la fortaleza. De las dos versiones que hay, más erudita y otra, para mí salta desde la torre de Plasencia, la que está pegada más a la muralla, la que veis esa muralla cuando hemos atravesado todo con la paciencia circulando por allí. Siguiente. Se hizo una demostración pública, como digo, que está relatada en el segundo tomo de Pompiquet, referente a los Montgolfier. Esto fue en Versalles. Esta es una imagen preciosa que ilustra esa elevación donde se marca la fecha que antes habíamos dicho de 1783. Estaba la plaza, como veis,
hasta arriba la presencia de los reyes y ahí asciende este globo. Vamos a ver, la propiedad es muy fácil. Nosotros hemos oído hablar mucho del llamado principio de Arquímedes, pero más que nada refiriéndolo al agua. Pero es que esto se aplica a lo mismo en un fluido. El término fluido es agua y es aire. Todo sólido, por el mero hecho de estar en un fluido, sea aire o agua, experimenta una fuerza ascensional, ¿vale? Una fuerza ascensional. Bien, pues entonces, si nosotros conseguimos inflar una bolsa con aire caliente, el aire caliente es mucho más ligero que el aire exterior que hace. Entonces, el peso total del aire caliente, los cordajes, el material que envuelve todas estas historias, es menor que la fuerza ascensional que aparece por el mero hecho de estar metidos en el agua. Nosotros cuando nos metemos en el agua, pues estamos por toda la superficie de nuestro cuerpo. Los metros cuadrados que tenemos de superficie experimentamos una fuerza como consecuencia del agua. Eso da una resultante que es el empuje, ¿verdad? Y podemos estar ahí mantenidos. En el aire pasa exactamente igual. El problema es que en el aire, en el momento que se enfría, ¿qué es lo que pasa? El aire caliente que tenemos en el globo, cuando toma la misma temperatura que el exterior, se han equilibrado. Y entonces aquello ya no asciende más, empieza a descender. Poquito a poco. Va, correcto. Muy bien, estupendo. Pues, ¿qué es lo que ocurre? En aquellos momentos fue con aire caliente, pero estaba también en la misma época ya la producción de hidrógeno. En aquello estamos en la época de Lavoisier, en la época del inicio de la revolución industrial y la época del florecimiento de la química. Cuando los ácidos, por ejemplo el sulfúrico, que ya se conocía, se le echaba zinc, virutas de zinc o con hierro, entonces el hierro desplazaba al hidrógeno. Ácido sulfúrico, H2, SO4, SO4. El hidrógeno, el hierro o el zinc se ponen en el lugar del hidrógeno, el hidrógeno sale. Si ese hidrógeno tú coges y lo encierras en una bolsa, ¿qué es lo que pasa? Ese hidrógeno tiene una densidad mucho menor que la del aire. Viene a ser como la madera, que tiene menos densidad, por así decirlo, que el agua, ¿verdad? Y entonces los madera, entonces el corcho, lo tenemos. Pero lo primero fue en Versalles con aire caliente. Y estos hermanos, Montgolfier, es que su padre tenía una tienda de papel. Y habían quemado papel y se habían visto las hogueras. Quizás a lo mejor nosotros lo hemos observado también cuando estamos en la lumbre y vemos los papeles, esos papeles tiran para arriba. ¿No lo había observado alguna vez? O una bolsa. Dijeron, pues una bolsa que se llene con aire caliente, lo mismo que los papeles de la lumbre, tiran para arriba, como consecuencia del empuje que experimenta, pues esto puede suceder también fabricando un globo determinado. Y hicieron pruebas diferentes hasta que salió perfectamente la de Versalles. Hubo, no de la noche a la mañana, pienso esto y tal, hay ensayos, hay errores, hay tal, hasta que esto salió perfecto. Mira. Bien. Las conclusiones, las que hemos dicho anteriormente, que era cuando estábamos un poquito más frescos. Mira, yo antes de agradeceros, os quiero decir, me voy a atrever, que nos creamos más la importancia de estos coloquios. Si se está recogiendo, que sepa la señora alcaldesa de Trujillo, que sepan los dirigentes, que esta asociación Coloquios Históricos merece en el L5, en el 55, en la siguiente edición, una medalla de oro de la mejor calidad. Pero se lo tienen que creer, no pedirlo como lo pidieron la otra vez en el 50, que no tenían fe ninguna. Tienen que convencerse de esta historia. Estamos aportando muchísimo entre todos, mucho a la historia de Extremadura. Yo ya se lo he dicho a la alcaldesa, queda aquí recogido, y esto que empiecen a moverse, el próximo año nuestra asociación merece esa medalla. Comparado con otros currículums, otras historias, yo no digo que no sean merecedores, pero esta no se queda por bajo. Nada más que esto. Muchas gracias.